Hola estudiantes, bienvenidos al área de Ciencias Sociales para primero y segundo grado de secundaria. El título de la actividad es Proponemos acciones para la recuperación del suelo agrícola. Competencia: gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. El propósito: proponer acciones para su recuperación y así contribuir a la seguridad alimentaria. Evidencia: van a elaborar propuestas de acciones para recuperar el suelo agrícola en nuestra comunidad o región. Para ello tienes que tener en cuenta los criterios de evaluación. Identifica algunos elementos naturales y sociales relacionados a la reducción del espacio agrícola. Utiliza información confiable vinculada al uso y disminución del espacio agrícola. Propone acciones vinculadas a la recuperación del suelo agrícola. Estudiantes, ¿qué haremos hoy? En esta actividad analizarán la vulnerabilidad de su comunidad respecto a la degradación del suelo agrícola, a partir de reconocer algunos problemas relacionados con esta problemática y analizar el concepto de inseguridad alimentaria. Con esta base, elaborarán propuestas de acción para recuperar el suelo agrícola en su comunidad o región. Ahora vamos a leer. Para la seguridad alimentaria se aplican métodos apropiados de manejo de la tierra. Estos ayudan a disminuir la degradación de recursos del suelo, agua y biológicos y aumentar la producción de cultivo y ganadería. Los efectos de la degradación del suelo son numerosos. Entre ellos se incluye la disminución de la fertilidad del suelo, elevación de acidez, salinidad, alcalinización, deterioro de la estructura del suelo, erosión eólica e hídrica acelerada, pérdida de la materia orgánica. Estudiantes, ¿qué problemas relacionados a la degradación del suelo se presentan en la comunidad donde vivimos? Son la degradación, el crecimiento demográfico, la expansión de las ciudades, la contaminación y eliminación de residuos, el cambio climático y las prácticas de manejo de suelos que son insostenibles. Estudiantes, vamos a leer la degradación del suelo en el Perú. A nivel mundial, uno de los problemas que causa mayor preocupación es el referido a la degradación del suelo. Este problema, bajo las denominaciones específicas de erosión, salinización y desertificación, es causado por una compleja combinación de factores como las variaciones climáticas y, generalmente, es acelerado por las actividades humanas. El Programa del Medio Ambiente de las Naciones Unidas establece que son el uso inapropiado de tierras agrícolas, deforestación, sobrepastoreo, remoción de vegetación natural, rotación incorrecta de cultivos, prácticas deficientes de riego, entre otras. De igual manera, el programa de la FAO señala que, a nivel de la degradación del suelo debido al factor humano, tanto el sobrepastoreo como la deforestación constituyen como los principales causantes de la degradación. Del análisis se concluyó que el Perú presenta el 54% de la superficie con degradación moderada, severa y muy severa, por encima de países como Chile, Brasil, México, Holanda, Noruega, Egipto, etcétera, etcétera. A continuación, vamos a ver el siguiente video. ¿Qué es degradación de tierras? La degradación es el proceso en el cual los suelos pierden propiedades que afectan su composición y su capacidad para soportar vida. Suelos que están enfermos. Es por eso que a nivel mundial se persigue la neutralidad en la degradación de las tierras, conocida como NDT. La NDT consiste en mejoras en las prácticas de manejo de la tierra y planificación del uso del suelo con el fin de lograr sostenibilidad económica, social y ecológica.
Esto lo logramos de 3 maneras. 1. Evitar, manteniendo suficientes recursos naturales sanos y productivos. 2. Reducir, minimizando la degradación siempre que sea posible. 3. Revertir, restaurando la tierra que ha sido degradada. Ahora vamos a responder las siguientes preguntas. A partir de lo leído, elabora un organizador de la información. Aquí les dejo un ejemplo de la degradación del suelo en el Perú. Se representa bajo los conceptos de erosión, salinización y desertificación, causadas principalmente por el calentamiento global y las actividades humanas. Más del 50% de la superficie del país representa degradación de los suelos moderada, severa y muy severa. Las principales actividades humanas que inciden en la degradación del suelo son expansión de la frontera agrícola, uso de fertilizantes químicos, sobrepastoreo, remoción de la capa vegetal, monocultivo, riego insuficiente y deforestación. ¿Consideramos que nuestra comunidad es vulnerable respecto a la degradación del suelo agrícola? Sí, porque se desarrollan actividades que degradan y provocan la disminución de la fertilidad de los suelos para las plantas, así como el espacio para desarrollar las raíces. La erosión del suelo puede reducir el rendimiento agrícola hasta en un 50%. Además, los cultivos tienden a ser de menor calidad, deformes, más pequeños y menos nutritivos. Seguimos reflexionando, conversamos con nuestros familiares y le pedimos sus sugerencias sobre cómo evitar la pérdida del espacio agrícola o cómo cuidar nuestro ambiente. Mientras tanto, anotamos sus respuestas. A continuación, observamos el siguiente gráfico que representa algunos problemas causantes de la inseguridad alimentaria en el sector agrario. Tenemos la baja productividad e inseguridad alimentaria, que el problema a ese causante se debe debido a la degradación del suelo, a la pérdida de capacidad productiva del suelo y a la reducción de la frontera agrícola, que esto consigo nos lleva a un deficiente aprovechamiento del recurso del suelo en el sector agrario. Ahora vamos a explicar con nuestras propias palabras lo que implica la inseguridad alimentaria a partir de uno de los 3 factores señalados: degradación del suelo, pérdida de la capacidad productiva del suelo y reducción de la frontera agrícola. Los suelos son fundamento del sistema alimentario. Nuestros suelos son la base de la agricultura y el medio en el que crecen casi todas las plantas destinadas a la producción de alimentos. Pero la degradación del suelo afecta a la seguridad alimentaria, ya que produce cultivos poco sanos que alimentan a las personas y a los animales. Además, la pérdida de la capacidad productiva del suelo tiene influencia directa sobre el contenido de nutrientes de nuestros cultivos alimentarios. Estudiantes, ahora leemos soluciones a los problemas del suelo. Existen diversas soluciones para frenar la degradación del suelo. La reforestación con las especies más adecuadas a las características del suelo. El uso de abonos ecológicos que no contaminen los suelos. La disminución de la contaminación en todas sus formas, ya sea atmosférica y de las aguas. Y no solo las de residuos tóxicos vertidos directamente sobre el suelo. La rotación de cultivos de manera que la tierra recupere sus nutrientes. Reto: elabora propuestas de acciones para recuperar el suelo agrícola en nuestra comunidad o región. Aquí tenemos un ejemplo de solución de reto, de las cuales tenemos lo siguiente: incrementar la plantación de árboles, proteger el suelo con residuos de plantas y restos de vegetales,
realizar análisis de suelo para evitar excesos de fertilizantes, prevenir el pastoreo excesivo, evitar la tala ilegal de árboles, realizar rotación de cultivos para evitar desgastes de micronutrientes del suelo. Estudiantes, eso sería todo por hoy. No se olviden suscribirse y dejar tu manito arriba y nos vemos hasta la próxima.